específico de una infusión de grasas al músculo y aquí al hígado. Se puede ver claramente aquí, este está activado, que también inhibe la sinasa tirosina, aumento del DAG, afecta también FOXO, también que influye la translocación nuclear de esta molécula, influye la síntesis de enzimas involucrados en gluconeogénesis. Entonces, solo quería mostrar esto para que ver que la lipotoxicidad tiene efectos distintos en varios órganos. Todos terminan inhibiendo esta vía principal de señalización, pero hay otros efectos también. Y si vemos, finalmente sí afecta la vía principal que hemos comentado, ¿no? Los ácidos grasos libres inducen inflamación después de la conversión de DAG o ceramidas. El DAG es activador de los PKCs, que puede ser epsilon o teta, y ellos activan finalmente vía esta vía que ya platicamos, promueve translocación nuclear y aumento de citocinas. ¿Qué pasa con respecto a ceramida? Eso es otro substrato producido en el estado de aumento de ácidos grasos libres, de lipotoxicidad. Y es poquito complejo, pero solo voy a explicarlo brevemente. Los ácidos grasos libres a través de receptores Toll-like 4 provocan la síntesis de ceramida. ¿Qué hace la ceramida? La ceramida interfiere con la asociación de la proteína fosfatasa 2A y su inhibidor, entonces se interfiere aquí y permite que éste puede asociar con la sintasa de nítrico óxido. Y esto obviamente puede promover la disfunción endotelial. Entonces, otra vez, para que tienen otra vez en resumen, ¿qué son los estímulos? Si tenemos un exceso de nutrimentos, obviamente tenemos almacenamiento, producción de ácidos grasos, provocando estrés celular, y son los dos mecanismos, grasas y inflamación, provocando resistencia a la insulina, que provoca finalmente las consecuencias que ya conocemos, que obviamente incluye el síndrome metabólico. Pero ¿qué pasa en el tejido adiposo mismo? Y aquí también es algo interesante y pueden ver lo que pasa. Aquí tenemos tejido adiposo delgado y tejido adiposo ya en alguien con obesidad. ¿Qué pasa? Hay hipertrofia de las células. ¿Qué pasa? Se producen sustancias quimoatractantes o sustancias que promueven la infiltración de células inmunológicas, incluyendo en particular macrófagos. Estos macrófagos entran y cambian de un fenotipo a otro, y este nuevo fenotipo produce citocinas proinflamatorias, que provoca obviamente resistencia a la insulina por los mecanismos ya mencionados. Y aquí tenemos los macrófagos. Pueden ver, cuando no hay obesidad, están produciendo sustancias que no promueven resistencia a la insulina, el interleucina 10, el interleucina 4, y se llaman de forma M2. Cuando hay obesidad, se cambian a macrófagos M1, que ya produce citocinas inflamatorias, que principalmente son IL-6 y TNF-alfa y interferón gamma. Y quiero que solo vean esta parte, porque el azul es el macrófago normal, y aquí es lo que pasa cuando tenemos obesidad. Se cambia, ¿no? Se pone hipertrófica por el estímulo de ácidos grasos e inflamación, y aquí tenemos producción de IL-1 beta, TNF-alfa y IL-6. ¿Qué hacen estos citocinas? El IL-6 está producido, como ya dijo, por adipocitos, pero también en hígado y músculo, estimula lipólisis y ácidos grasos libres,
reduce adiponectina, reduce la diferenciación de adipocitos y principalmente aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué hace el TNF-alfa? Activa la vía de MAP sinasa que ya platicamos y del factor nuclear K-beta que provoca fosforilación de este sustrato de insulina, activando este sinasa de JUN-N y otra vez aumentamos más las citocinas proinflamatorias. Entonces pueden ver que en el tejido mismo hay cambios que promueven estas citocinas que sabemos que promueve resistencia a la insulina. Y aquí están estas citocinas, solo para que lo puedan ver, TNF-alfa principalmente y L6, y son por estas vías principales que ya platicamos, inhibe IRS1, que afecta GLUT4 y también afecta glucógeno. Y finalmente voy a mencionar los dos otros mecanismos, la activación de mitocondria y el estrés endotelial. Entonces, la activación de mitocondria en la obesidad, los lípidos inducen sobreactivación de la mitocondria por un aumento en la oxidación beta de los ácidos grasos y este permite la depuración de energía por el músculo, hígado y grasa parda. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos lipotoxicidad? Sobreactivación de la mitocondria, aumenta la producción de ATP. ¿Qué hace el ATP? Inactiva el AMP sinasa. Cuando esto está inactivado, hay una reducción en la captación de glucosa que es dependiente de insulina, entonces la sensibilidad de insulina reduce. Esto en términos muy sencillos. En este modelo le dice que la resistencia a la insulina en una manera es un mecanismo protectivo por la célula, porque controla la respuesta de ATP a estrés. Entonces, en este sentido es un mecanismo de protección, pero que nos perjudica provocando resistencia a la insulina. Y aquí está lo que pasa en los adipocitos en esta situación. Normalmente en el adipocito el AMPK está aumentado promoviendo un ambiente antiinflamatorio, pero cuando tenemos obesidad y un aumento de un ambiente proinflamatorio, la reducción en AMP sinasa aumenta todos estos citocinas. Y finalmente el estrés retículo endoplásmico. El estrés retículo endoplásmico puede inducir inflamación crónica por activación de la vía que ya platicamos al principio, de JUN-sinasa. Recuerda que el retículo endotelio es importante, son unas membranas que están importantes en la síntesis y procesamiento de proteínas. Entonces, la acumulación de proteínas no doblados por un estado de lipotoxicidad o por un estado de inflamación provoca una respuesta que se llama Unfolded Protein Response. Y esto está asociado con estrés retículo endotelio. El estrés retículo endotelio es inducido por factores que inhiben el doblamiento de estas proteínas que ya mencioné, incluyendo hipoxia, infecciones, hiperlipidemia, pero también en malnutrición. Y aquí brevemente no quiero meter en esto porque no tenemos tiempo, pero solo para que tomen en cuenta lo que termina pasando por el estrés retículo endotelio es que tenemos producción y activaciones de genes que promueve inflamación otra vez. Y solo quiero meter en esta otra teoría que tal vez ustedes han escuchado, que es la teoría de la microbiota. Creo que han tenido una sesión sobre esto, pero brevemente para mostrar dónde entra la inflamación en esta teoría. El tejido graso abdominal aumenta la liberación de ácidos grasos, ya sabemos, pero aumenta los ácidos grasos al hígado a través del drenaje portal. Entonces, las citocinas inflamatorias liberadas por el tejido visceral dentro de la porta provoca resistencia a la insulina. Entonces, lo que pasa es que por esta liberación se pasa por la vía de la porta del intestino y entonces provoca resistencia a la insulina en el hígado.
Cambios asociados a obesidad en la composición de la microbiota intestinal y la liberación de factores proinflamatorios del intestino, incluyendo endotoxinas bacterianos, contribuye a esta teoría portal, ya que partes importantes del intestino drenan a la vena porta. Y eso es la idea, ¿no? Que tenemos el intestino, algunos factores proinflamatorios que incluyen factores bacterianos, entra la vena porta y también factores proinflamatorios de la grasa, y este provoca resistencia a la insulina y esteatosis en el hígado. Y brevemente sobre la microbiota, se puede afectar el metabolismo. Sabemos que el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta y la composición de la microbiota influyen uno al otro. Y han encontrado que en sujetos con resistencia a la insulina que reciben soluciones de heces fecales de donadores delgados, hubo una mejoría significativa de la resistencia de la insulina periférica y una alteración pequeña en la composición de la microbiota intestinal. ¿Qué fue el cambio? Un aumento en las bacterias intestinales que producen ácidos grasos de cadena corta. Entonces, eso es todo que voy a mencionar sobre la microbiota y su relación tal vez con la inflamación y la resistencia a la insulina. Voy a ya platicar por el resto de la plática. Quiero concentrar un poquito sobre el obeso metabólicamente sano. Estoy seguro que ustedes han escuchado de este término y quiero mostrar algunos datos. Se define como un índice de masa corporal mayor de 30 sin síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, se dice que al menos 25% de la población con obesidad, muchos con obesidad extremo, realmente cumplen estos criterios. Pero pueden ver que los criterios varían mucho por cada autor. Tenemos Karelys aquí, tenemos los criterios de ATP3 y cada uno define el obeso metabólicamente sano en una manera distinta. Y puede ver que la concordancia es pobre entre estas definiciones. Entonces, primero, tenemos problemas de la definición. Segundo, no se sabe si estos individuos están genéticamente predispuestos a mantener la sensibilidad a la insulina con la edad o solo es un fenotipo temporal o inestable que al rato sí va a llegar a tener un estado de resistencia a la insulina. La razón que digo esto es que los luchadores sumo que dejan de pelear convierten de obesos metabólicamente sanos a un estado otra vez de resistencia a la insulina. Todavía la biología del obeso metabólicamente sano está asociado a piedras en vesícula, en osteoartritis y otros problemas, incluyendo cardiomiopatías. Entonces, no creo que podemos decir que realmente son sanos. La inflamación puede determinar si es un individuo con obesidad, es metabólicamente sano o no. Un estudio reciente examinó los niveles de citocinas en varios fenotipos y lo que encontraron que en sujetos metabólicamente sanos y los no obesos tuvieron bajos niveles de estas citocinas y obviamente tenían menos resistencia a la insulina. Entonces aquí es el obeso metabólicamente sano, son con obesidad, pero tienen menos factores inflamatorios y la aterosclerosis es menor también. Pero realmente son sanos. Quiero mostrarles dos datos. Esto es del San Antonio Heart Study y pueden ver aquí que hicieron seguimiento y esta línea, el sólido, es el obeso metabólicamente sano y ellos también existían con riesgo cardiovascular. No eran totalmente como seguros o salvados de esto. Y segundo, si hacen un metaanálisis de 10 años de seguimiento y pueden ver que siguen con un riesgo relativo alto, no es que están totalmente sanos. Entonces, finalmente, ¿cómo manejamos el obeso metabólicamente sano? Realmente
Muchos dicen realmente necesitan entonces cambios de estilo de vida y todo eso que damos a los pacientes obesos, y sí parece que sí beneficiarían. Entonces el obeso metabólicamente sano debemos de promover un estilo de vida saludable. ¿Y qué pasa con la cirugía bariátrica? Rápidamente los cambios metabólicos después de la cirugía, como mejoría en la resistencia a la insulina, ocurre antes de la pérdida de peso. Y pueden ver aquí en esta gráfica, se puede ver, quiero que solo vean esto es la baja de peso, pero pueden ver que en los primeros días no hay mucho cambio de peso. Sin embargo, la sensibilidad de la insulina empieza a mejorar unos días después de la cirugía. Y quiero mostrar este estudio de triglicéridos intramiocelulares y pueden ver que hay una reducción en la tinción a los 9 meses y se correlacionó con la reducción en tinción de 3 meses. Entonces, desde los 3 meses hay una reducción de triglicérido almacenamiento de grasas. Entonces, realmente no sabemos el razón porque hay una mejoría en la sensibilidad de insulina unos días después de la cirugía. Y en general es por cirugías de bypass o derivación. Pero hay teorías que hay cambios en la concentración de los ácidos biliares y alteración en la microbiota intestinal por la misma cirugía que puede contribuir a estos cambios metabólicos que estamos viendo. Obviamente hay un aumento de GLP-1 que muchos de ustedes saben que probablemente promueve esto también. Y esto es mi último diapo. Discúlpame que pase poquito el tiempo. La resistencia a la insulina en el contexto de la obesidad sí es complejo. Varias vías de señalización endocrinas, inflamatorias y celulares están disfuncionales. Un exceso de los ácidos grasos y la inflamación son los mecanismos más importantes, pero no hay un factor que predomina. Opciones para tratar de corregir estas anormalidades son faltantes y se necesita todavía estudios en los diferentes fenotipos de obesidad y estudios para investigar los cambios metabólicos post-cirugía bariátrica para que tal vez podamos entender mejor mucho de esto. Agradezco mucho.